Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles allí en este subcanal C con el programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. 331-2265, 332-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Eso nos permite hacer trabajo pedagógico para que otras personas que tienen situaciones similares puedan aplicar los conocimientos que aquí impartimos y resolver de esa manera sus problemas. Tablero Jurídico, reitero pues, es un programa pedagógico destinado a orientar, a servirle a todos nuestros televidentes. Saludamos a la gente de Alincol, especialmente a la doctora Ruth Milena Murillo González, asidua televidente, connotada abogada, especialista en estos temas del derecho laboral y de la seguridad social, que a esta hora nos observa desde su oficina, y las demás personas que hacen parte del pool de Alincol. Hoy con temas variados, como de costumbre, pero queremos hacer mención a una ley y es la 1857 del 2017, 1857 del 2017, que reconoce la jornada única familiar, ley 1857 del 2017, en donde el empleador está en el deber de otorgarle a ese trabajador 2 días de vacaciones remunerados. Ojo, 2 días de vacaciones remunerados por año. Ley 1753 del año 2017 indica que con el ánimo de fortalecer la institución familiar es necesario que a los trabajadores les concedan cada año 2 días de vacaciones para fomentar la integración familiar. Esto pues, para que algunas personas que no lo conocen, tanto el empleador como el trabajador, el uno a concederle el derecho como lo indica la ley y el otro a exigirlo, porque de eso se trata. Ojo, no son vacaciones para que se vaya usted a hacer cosas distintas que la integración familiar. Hay que hacerlo es con la familia. Así que, amigo Edinson Yantén, los 2 días que usted reclama como vacaciones en materia de familia, porque esto no son las vacaciones que tradicionalmente indica la norma, sino que son las vacaciones que están destinadas a integrar la institución familiar. Ley 1757 del año 2017, 1857 de 2017.
Vamos a lo que vinimos entonces, a escuchar a nuestros televidentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchas gracias. Le habla José Restrepo de Jamundí. Perdone que le moleste. Una duda que, como escuché un programa por ahí en la radio, alcancé a escuchar, así que la ley de el 14% del incremento pensional por cónyuge, eso terminó con la ley de transición, ¿no? Pero yo escuché ahora en la radio que la Corte se había pronunciado ahora en el mes pasado algo así sobre el incremento pensional. No alcancé, yo dije no, pues hay que llamar al doctor para que me explique eso, qué sería lo que anuncian sobre el incremento. Bueno, pero usted no alcanzó a percibir qué es lo que dicen, si se mantiene o no se mantiene. No, doctor, no. Bueno. No alcancé a escuchar nada de eso, por eso tengo esa duda y por eso le pregunto a usted, a llamarlo, y muchas gracias, doctor. Bueno, a usted, don José Restrepo, por comunicarse con nosotros desde el municipio de Jamundí y querer saber un poquito acerca del incremento pensional, pero sí ha habido algo nuevo. La verdad, no hemos escuchado otra posición distinta a lo que a lo mejor usted ya conoce. Y es de que los incrementos pensionales, como efectivamente usted lo dijo, es para aquellas personas que están en el régimen de transición. Sobre eso ha habido mucha, pero mucha jurisprudencia. Y hasta el momento no hay una nueva, como usted indica, que al parecer en el mes de marzo escuchó hablar algo sobre los incrementos. No ha habido nada respecto a si se mantienen, respecto a si se puede recuperar esto de la transición para personas que a lo mejor cumplían el tiempo en el año 1994, abril 1, cuando entró en vigencia la Ley 100. No hay nada nuevo, por lo menos a lo que a mí respecta. No hay un conocimiento nuevo en torno a eso. Pero sí es bueno indicar que la transición a 1 de abril del año 1994 se aplicó a todas las personas que tenían 40 años siendo hombres, o 35 años siendo mujer, o 15 años aportados al sistema. Y únicamente opera transición para efecto de pensión por vejez. No hay transición para pensión de sobreviviente, no hay transición para pensión por invalidez. En estas últimas dos modalidades de la pensión aplica lo que se conoce en la jurisprudencia como el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, que encuentra su asiento en el artículo 21, Código Sustantivo Laboral, artículo 53, Constitución Política de Colombia. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? María Chilito. Doña María Chiito o Chilito. Chilito. Doña María Chilito, cuéntenos, doña María Chilito, ¿dónde nos llama? De aquí de Cali, Prados de Oriente. De Cali, Prados de Oriente. ¿Y su inquietud cuál es, doña María? Bueno, mi inquietud es hacerle una pregunta, doctor. Yo cotizaba en 1975 al 76 Sí. en el Seguro Social. Sí, señora. En ese tiempo, o sea, ¿eso ya está anulado, ya caduca o qué a este tiempo? ¿Cotizó un año apenas? No, 2 años. ¿Del 75 al 76 o al 77? Al 77, a fines del 77. Correcto, 75, a sí. 77. ¿Y usted quiere saber si está anulado o qué? ¿Si esas semanas todavía se conservan? Sí, eso. ¿Usted nunca más volvió a cotizar? No, señor. No alcanzó pensión de vejez porque no cotizó No, pues, más. pensión no, pero si de pronto había algún derecho ahí. ¿Usted tiene en su poder la historia laboral? De esa época no. Bueno. Tendría que pedirla ya, ¿no? Bueno, su pregunta es ¿qué se puede hacer con esas semanas? Si tiene algún derecho. Sí. Bueno, vamos a responderle, doña María Chilito, colgamos la línea telefónica. La otra preguntita Sí, era... señora. Con Confandi coticé del 2011 al 2016. Pues tampoco allí me dicen que no, que únicamente quedé subsidiada, o sea, por salud. Correcto. O sea, usted en Confandi no hizo aportes a pensión. Eso que llama, ¿cómo es? ¿Cómo se llama eso? Ay, doctor. ¿Usted trabajó en Confandi?
No trabajé, coticé, o sea, era como independiente y cotizaba, pagaba mensualidad, pues. Con el Fondo de Solidaridad Pensional. Sí, entonces pagaba mensual el servicio de salud. Sí, señora. Entonces ahí no entiendo si tendría que, o sea, para tener un derecho tenía que haber pagado ese, ¿cómo es que llama? Pensión de salud, no, otra. ¿Fondo de pensiones o pensión de vejez? No, esa, hay una que es... Bueno, cuéntenos, doña María Chilito, ¿usted trabajó para Confandi? Porque cuando usted me cita que con Confandi, ¿a qué hace mención que usted hizo aportes con Confandi? No, pues yo cotizaba con Confandi, pero yo trabajaba independiente, como Correcto. en casa de familia, o sea, cotizaba por usted salud. hacía aportes a salud en Confandi, en la EPS SOS. Confandi, sí. Correcto. Porque usted laboraba en casa de familia, pero cotizó solamente a salud, más no cotizó para pensiones. Pues sí, eso, yo no sé qué cubría ese, todo lo que yo pagaba 100.000, eran 99,800. En el 2011. Del 2011 al 2016. Bueno, sería importante, doña María Chilito, lo primero hay que obtener la historia laboral. ¿Esa era su pregunta inicial o esas dos preguntas? Bueno, sí, esas dos preguntas. Bueno, vamos a colgar la línea y vamos a irle respondiendo a doña María Chilito. Nos dice que cotizó entre el año 1975 y 1977. 2 años cotizando al sistema y quiere saber si tiene algún derecho. Y la segunda pregunta es de que, además del 2011 al 2016, también estuvo cotizando a través de Confandi. Recuerda que cotizó para la EPS, estuvo haciendo aportes a salud, mas no recuerda si hizo o no aportes a pensión. Lo primero que hay que hacer, le decíamos a usted, mi señora, es consultar en Colpensiones, solicitar que les pidan su historia laboral o crear la misma a través del correo electrónico. Usted se mete a la página de Colpensiones y con la colaboración de un hijo, un nieto, una persona cercana a usted que maneje bien esto del sistema o las redes sociales, entrar allí a la página de Colpensiones y en el link Historias Laborales da los datos correspondientes pues a usted y le van a imprimir esa historia laboral. Ese es lo primero que necesitamos antes de entrar a saber si hay o no hay derecho. ¿Por qué razón? Porque con lo que aparezca consignado en la historia laboral ya tenemos un primer elemento para ir a reclamar. Se nos olvidó preguntarle a usted cuál es su edad, porque si usted requiere reclamar los aportes que ha hecho a cualquiera de los fondos, bien al privado, bien al público, régimen de ahorro individual con solidaridad o al régimen de prima media con prestación definida, cualquiera de ellos, si usted lo que necesita es solicitar la devolución de lo que usted tiene allá o la indemnización sustitutiva de la pensión, si es en Colpensiones, pues lo más importante es saber dónde cotizó, cuánto cotizó para llegar con esa información. ¿En dónde está esta información? Allí, en su historia laboral. Por eso, a usted, doña María Chilito, y a todos los televidentes que deseen saber si hay lugar o no a reclamar, hay que tener la historia laboral. Por supuesto, si usted ya cumplió los 57 años, usted puede reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión si se mantiene en Colpensiones. No obstante, antes de realizar eso, yo le diría a usted, doña María Chilito, vaya con Confandi, que le den una certificación, cuánto tiempo estuvo usted afiliada, o uno no sabe si de pronto en esos pagos que usted hacía también estaba el aporte a pensión, porque usualmente el empleador le exige a usted que se afilie al sistema de seguridad social, no solamente en el aspecto de la salud, sino también en el aspecto pensional. Ambos tienen suma importancia para lo que pueda sucederle al afiliado, en este caso, doña María Chilito. Por eso, aquí vamos a reiterarle a usted, consígase la historia laboral. Si tiene semanas aportadas, le hago el énfasis, no cabe la menor duda de que usted tiene derecho a reclamar la indemnización sustitutiva si es en Colpensiones, artículo 37, o en su defecto la devolución de saldos
si usted está en un fondo privado, artículo 66 de la Ley 100 de 1997. Avanzamos en esta hora de la tarde con Tablero Jurídico, recepcionando sus mensajes, sus llamadas, para que le resolvamos las dudas. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación habilitada pues para cumplir ese objetivo que nos hemos trazado. Vamos a hablar hoy un poco de una disposición que ya habíamos citado, porque mientras los colombianos están allá entretenidos sobre qué pasó con Duque y los representantes de la minga indígena, que el día de ayer se iban a reunir, al final el presidente fue, dijo que no habían garantías y levantó vuelo otra vez. Se especula que de pronto se van a ir a las vías de hecho. Bueno, se va a ir la minga indígena a las vías de hecho. Eso ha estado sonando y hay mucha alerta en esta carretera, en esta vía pues hacia el sur del continente, porque nadie quiere volver a vivir lo que sucedió en ese casi un mes, porque fueron cerca de 27 días los que estuvo tapada esta vía, y eso afectó principalmente al comercio y con ello a las personas que residen hacia el sur del país. Entonces, todo el mundo está prestando atención por qué no se reunió el presidente Duque y los representantes de la minga indígena. Y por otro lado, el mismo presidente Duque está sencillamente tratando de hacer una reforma pensional maquiavélica y va a afectar a muchas personas. Cuando estamos indicando aquí Tablero Jurídico, estamos diciendo la verdad de lo que sucede. Nosotros no estamos a nombre de ningún partido político, no estamos defendiendo a ningún partido político, estamos ayudando simplemente a orientar la interpretación de la norma para ustedes, que finalmente son los destinatarios de todo lo que aprueba el Congreso de la República. Es el pueblo, sus habitantes, el destinatario número uno de las leyes. Y en ese sentido, entonces, hay que orientarles o ayudarles a interpretar. Pues bien, todos han escuchado la cantidad de micos que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Micos por todas partes. Eso parece un zoológico, muchos orangutanes. Mientras la gente está distraída, porque el gobierno actual mete en una pelea insulsa a los habitantes de este país, discutiendo sobre la Jurisdicción Especial de Paz, porque ellos consideran que no ha habido justicia. Si realmente estuvieran interesados en que se aplicara una verdadera justicia, habían empezado por sancionar a todos los políticos corruptos de este país. Pero están preocupados porque no hubo justicia o que la gente no va a aplicar justicia. Esto es un sofisma de distracción donde la gente se entretiene mientras el plato fuerte, porque esto es la entrada, eso de las críticas a la Jurisdicción Especial de Paz, eso es la entrada, pero el plato fuerte está pasando por debajo, y el plato fuerte no es nada distinto que el Plan Nacional de Desarrollo que se está debatiendo en el Congreso. Pero el llamado es para que todos, absolutamente todos los habitantes de este territorio se enteren del contenido de ese Plan Nacional de Desarrollo y cómo los afecta, porque uno de los artículos, el 58, está o va a causar gran detrimento económico a muchas personas, porque están proponiendo allí en ese artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo que la pensión por invalidez de origen laboral desaparezca. Es decir, hoy el artículo 13 de la Ley 100 establece que se excluye la pensión de vejez y la pensión de invalidez, esta última de origen común. ¿Por qué? Porque hay dos entidades que la reconocen distintamente la una de la otra. La de invalidez la va a reconocer el Fondo de Pensiones si el origen es común. La de vejez la va a reconocer el Fondo de Pensiones. Pero resulta que una persona puede también perder capacidad laboral y ser declarado inválido y puede acceder a una pensión si el origen de la patología, si el origen del accidente es laboral. En este caso es la administradora de riesgos laborales
quien debe asumir el reconocimiento y pago. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo están tratando de modificar una disposición que a todas luces se ve que es racional, que es equitativa, porque no es lo mismo el amparo que tiene una persona por origen común que el amparo que tiene por origen laboral. De hecho, aquí todos los días citamos las instituciones a las que está afiliado un trabajador o una persona cualquiera está afiliada a esas instituciones, a una EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, a una caja de compensación familiar. Cada una de esas 4 instituciones tiene unas funciones minuciosamente detalladas en la ley. ¿Qué es lo que deben cumplir? ¿Cuáles son las prestaciones que deben reconocerle a sus afiliados? ¿Y en qué eventos reconocer las mismas? Pero si nosotros no leemos, si nosotros no le prestamos atención al conocimiento que ha de servirnos a nosotros hacia futuro, ahí están las consecuencias. Porque el presidente Duque a toda costa ha querido despojar a las personas, despojar al pueblo, así como su mentor, porque en ambos casos han querido despojar al pueblo de unos derechos que han costado, decíamos hace pocos días, derramamiento de sangre. Y no se justifica que si hoy se consagra en la ley una pensión de invalidez de origen laboral y la opción que tiene una persona de también acceder a una pensión por vejez, en este caso el presidente diga en el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo que únicamente se debe reconocer la que resulte más onerosa o más benéfica para el trabajador afiliado. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque yo estoy pagando 2 aseguramientos completamente distintos. Uno, que si bien es cierto no me cuesta a mí nada, lo hace mi empleador, y es la afiliación a la administradora de riesgos laborales. Ese aporte lo paga 100% el empleador cuando me afilia y sigue pagando los aportes a la administradora de riesgos laborales. Luego, si por alguna circunstancia, un accidente de trabajo, si por alguna circunstancia, una enfermedad laboral, que son distintas, en ese evento se valora a la persona, se somete a una experticia, y si producto de esa enfermedad, si producto de ese accidente que es de origen laboral en ambos casos, la persona pierde capacidad laboral en un 50 o más, pues tiene derecho a una pensión por invalidez de origen laboral. Pero si esa persona está cotizando también a pensión y tiene un buen número de semanas, digamos 1.000, 1.200, 1.300 semanas o más, ¿cómo es posible que el presidente de la República de hoy el presidente actual, proponga que no se debe reconocer la pensión de invalidez de origen laboral y que se reconozca la otra? O sea, que no se pueden reconocer las dos. No veo las razones. Si yo estructuro o cumplo con los requisitos para tener una pensión de invalidez por parte de la administradora de riesgos laborales, yo tengo también los requisitos para la pensión de vejez, artículo 33, ley 100, que exige 1.300 semanas después de la modificación por la 797, y la edad, que serían 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres. ¿Cómo es posible entonces que si yo tengo la vinculación con las dos entidades y cumplo con los requisitos tanto en la ARL como en la administradora de fondos de pensiones, me diga hoy el presidente de la República, a través del Plan Nacional de Desarrollo, que se tiene que eliminar una de las prestaciones? Eso no tiene presentación. Ahí está colgado en la red social. Métanse hoy a cualquier red social, allí digiten Plan Nacional de Desarrollo 2019 y busquen en el artículo 58 y ahí está textualmente como le estamos diciendo. ¿Qué se pretende con esta reforma? Lo que siempre ha hecho el presidente actual y quien está detrás de él, o su mentor, siempre con las normas han tratado de despojar al pueblo de unos válidos derechos que ya se habían conquistado años atrás. Es decir, aquí estamos como condenados a vivir en la miseria. ¿En qué puede afectar a una entidad de esa el hecho de que una persona se accidente, se enferme de origen laboral, para decirle que no puede recibir, además de esa pensión, la pensión de vejez? ¿En qué se ampara? A todas luces,
se observa que es un despojo infame que se piensa hacer de un derecho que está allí. Ya había ocurrido y va a seguir ocurriendo mientras las personas en este país no le prestemos atención a las cosas de fondo, las cosas que nos afectan, como lo que estamos denunciando en el día de hoy, pues los presidentes aquí van a seguir haciendo y deshaciendo. Porque lo primero que hizo fue, el presidente del 2002, lo primero que hizo fue expedir la ley 789 del 2002. Esa ley 789 del 2002, presuntamente, entre comillas, se expidió con el ánimo de poder generar más empleo. Con eso se engañó a la gente. Ahí se engañó a la gente diciendo que se iba a generar más empleo. Pero en el fondo no se generó más empleo. En el fondo lo que hizo fue favorecerse a quienes tienen locales comerciales en los centros, que hoy en día son, digamos, espacios de multitudes, donde se va, digamos, la mayor parte de los días de la semana a realizar diversas actividades. Y los centros comerciales abren un poquito tarde, pero también cierran tarde. Entonces, con la ley 789 del año 2002, presuntamente el argumento con el que se engañó a la persona fue decirle que se iba a generar más empleo, porque ya se iban a necesitar no 2 sino 3 trabajadores, pero no, en absoluto, eso no fue cierto. Lo que hizo la ley 789 fue despojar a los trabajadores del recargo nocturno, 35% adicional sobre la jornada normal de trabajo. Ahí perdieron los trabajadores. ¿Ganaron quiénes? Los dueños de los centros comerciales. Pregunte quiénes son y pregunte cómo se afectó a la gente. Ahí la gente dejó de percibir. Se distanció más esa relación, se distanció más esa relación entre trabajador y empleador. ¿Por qué los mandatarios de turno venden los derechos de un pueblo? ¿Por qué los someten a una feria? ¿A cambio de qué? Uno siempre se pregunta, ¿cuánto dinero darán estas personas para que se apruebe un proyecto de ley de esa envergadura? Y eso lo hizo en tiempo relámpago, porque entró a la presidencia el 7 de agosto 2002, día en que se posesionan los presidentes en Colombia. Y eso en diciembre ya se había aprobado. Es decir, en menos de 4 meses ya se había aprobado esta reforma que acabó con el recargo nocturno desde las 6 de la tarde y lo mandó hasta las 10 de la noche o después de las 10 de la noche. Por fortuna, hace 2 años atrás, la ministra de ese entonces, Clara López, ella volvió a rehacer un poquito y por lo menos lograron recuperar 1 hora. Ya el recargo nocturno no arranca después de las 10, sino que arranca después de las 9 de la noche. Es el único país donde el recargo nocturno o la noche inicia a las 9 y no a las 6 como sucede en todas las otras latitudes. Es que tiene que haber una diferencia entre lo que es la noche y lo que es el día. Para eso está establecido allí, por la naturaleza o psicológicamente ya sabemos. No es lo mismo trabajar de noche que trabajar por el día. En la noche tiene unas mayores implicaciones. Por ejemplo, los vigilantes entran turnos a las 6 de la tarde. Entonces, el hecho de no tener recargo nocturno después de las 6, sino después de las 9, les hizo perder algunos ingresos cuando están haciendo un trabajo en un horario que no es el más adecuado. Ahí se perdió. Otro punto negativo que trajo la ley 789 del año 2002 fue el de pago o indemnización por no pago en tiempo oportuno a los trabajadores, porque el artículo 64 de la ley 65, indica que a la terminación de la relación laboral el empleador le debe pagar las acreencias a su trabajador, pero si no lo hace dentro de ese término, es decir, 1 día, 2 días, 5 días, según lo que se acuerde con el trabajador, y no se paga, debe reconocerle por cada día de retardo 1 día de salario, y eso va marcando hasta que se configure el pago. Eso no tenía límites. Pues bien, la ley 789 del mismo presidente que estamos citando aquí durante esta tarde estableció que se podía pagar 1 día de salario por cada día de retardo
hasta por 2 años. Si la persona devenga más del mínimo, un día de salario por cada día de retardo, hasta por 2 años, 24 meses, siempre y cuando la persona devengara más de un salario mínimo. Porque si la persona devengaba más de un salario mínimo, pues sencillamente a partir del día del mes 25 hacia adelante, había que empezar más bien a sumarle intereses sobre lo que se había acumulado y ya no recargo de un día de salario. Allí hay otro error y también se alivió la sanción, porque así todavía hay muchos empleadores que no pagan de manera oportuna las prestaciones sociales a sus trabajadores. Y eso es lo que tiene que corregirse. Apenas estamos en la ley 789 del 2002, pero viene más, porque ahora tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor, mire, para hacerle una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Luis Perea, desde Cali. Don Luis Perea, desde Cali. ¿Su inquietud cuál es, don Luis? Doctor, mire, lo que pasa es que yo tuve un problema con una ARL, entre una ARL y una EPS, y yo por el momento, yo residí en Pereira, estuve en Pereira, pero me vine a Cali por fuerzas mayores. Sí, señor. O sea que, yo estoy pidiendo traslado para la EPS a Cali, aquí a Cali. ¿Hay algún inconveniente o pierdo beneficio o es probable o no es probable? ¿Usted en qué PS está? En Comeva. Usted está en Comeva. Perfecto. ¿Usted se va a trasladar a Cali? Sí, señor. ¿Y su sitio de residencia ha sido siempre Pereira? Pereira. Ahorita se va a radicar aquí. Sí, señor. ¿Y usted quiere cambiarse de EPS? No, o sea, sigo en la misma EPS, pero no más, o sea, ¿cómo le diga? De localidad. Correcto, simplemente quiere cambiar de domicilio. Y la pregunta suya es, ¿puede cambiarse o no? Pues yo fui a hacer la solicitud y me dijeron que sí me podían cambiar. Correcto. ¿Ya la hizo? Y ya hice la solicitud, ya la hice. ¿Usted se va a cambiar de manera definitiva o está en Cali transitoriamente? Creo que por el momento definitiva, por el momento sí, pues tiempo creo que ya me quedaré. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a colgar la línea, don Luis Perea, y le explicamos cuál es el procedimiento que usted debe hacer para esto. La T760 del año 2008, T760, que tantas veces hemos citado aquí, es la sentencia madre de todas las sentencias en materia de salud, la T760. Pues bien, esta sentencia le ordenó al Estado reestructurar el sistema de salud. Y el Estado, por supuesto, cumplió, aunque a medias, con esa reestructuración, expidiendo la ley 1438 del año 2011. Ley 1438 del 2011. Y en el artículo 22 de la ley 1438 del 2011 se consagró la pregunta que usted está indicando a nosotros, la portabilidad del servicio de salud. Artículo 22, ley 1438 del 2011, consagró la portabilidad. ¿Qué significa esto de la portabilidad que más adelante fue reglamentado por decreto? ¿Qué significa esto? De que en el caso, como el señor Luis Perea, si viven en Pereira, si vive en Medellín, en Bogotá, cualquier otra ciudad, y desea trasladarse a Cali, bien de manera temporal, bien de manera ocasional o bien de manera definitiva, ¿cómo garantizarle el servicio? Pues bien, eso está allí consagrado en la ley. Eso es posible. Usted puede meterse o entrar a la página de Comeva y ahí hay un link. Ese link se llama portabilidad. Y en el link de portabilidad usted le va a indicar a Comeva que usted se está trasladando a la ciudad de Cali, que está haciendo una migración definitiva, porque la migración es de 3 tipos o de 3 formas. Hay una migración que es ocasional, ya vamos a ir con televidente en línea, una migración que es ocasional cuando la persona se va del municipio de manera transitoria, de manera ocasional. Salió a hacer una diligencia en Medellín, se quedó 15 días, 10 días, usted le dice a su EPS que va a estar 10 días en Medellín y la EPS está en la obligación de indicarle con qué entidad puede usted
tratar algún tipo de patología que se le pueda presentar en Medellín, para citar un ejemplo. Eso es migración ocasional. Pero hay una migración temporal, y es la que es mayor a 30 días e inferior a un año. En ese evento también deben garantizarle la atención en salud al sitio donde usted se vaya a trasladar. Y finalmente hay una migración ya definitiva, que es cuando usted supera el año y usted dice: me voy a radicar ya definitivamente en Cali. Basta solamente con que usted le escriba por ahí, por ese link, a su EPS, diciéndole: voy a radicarme en Cali, por favor asígnenme una IPS. Esa IPS, recuerde que debe ser cercana al sitio donde usted va a habitar, para que se facilite el traslado desde su casa hasta la IPS en el evento en que usted llegue a requerir. Entonces, para terminar, don Luis Perea, le decimos que en efecto el procedimiento es válido conforme lo establece el artículo 22 de la ley 1438 del año 2011. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Ángel Cerón. Don Ángel Cerón, ¿y cuál es su inquietud, don Ángel? Pues una preguntita, lo que pasa es que yo tuve un accidente el 7 de diciembre del 17. 7 de diciembre del 2017. Del 2017. ¿Qué me le pasó, Ángel? Pues yo en la empresa me subí a un árbol y pues a hacer unas cosas que no iba a hacer, entonces tuve una descarga eléctrica y me vine desde la parte de arriba y caí de pie. Sí. Entonces tuve fractura en ambos pies. Sí. Entonces, pues, o sea, eso fue en la parte, ¿cómo se llama? Antejardín de la empresa. ¿Eso sería accidente laboral o cómo? ¿Usted en ese momentico estaba trabajando para la empresa? Sí, ya, o sea, eso me pasó más o menos media hora antes de salida. Media hora antes de salir del trabajo. ¿Y usted? Sí, había salido del trabajo y por más o menos media hora me ocurrió eso. ¿Ya había salido del trabajo? Sí. ¿Y usted qué tipo de actividad estaba haciendo y para quién está haciendo esa actividad? O sea, yo trabajo en una empresa de calzado. Sí, señor. Entonces, pues, quería saber si era... O sea, yo lo reporté como accidente común. Bueno, pero vamos para esta parte, don Ángel Cerón. Ángel Cerón. Usted dice que hacía media hora había salido del trabajo. Sí, o sea, ya terminó la jornada laboral. Correcto. ¿Se quedó en la empresa? Sí, en la empresa. ¿Y usted se subió a un árbol? Ajá. Y ese, o sea, ¿con qué propósito se subió al árbol? ¿El empleador le mandó a hacer alguna diligencia? ¿Algún superior jerárquico le dijo que hiciera alguna? Lo que pasa es que hay un árbol de mango y uno, pues, por subirse a bajar mangos, pues, pasó eso. Ah, ya, correcto. Es decir, que usted no se fue para la casa, sino que usted se fue a coger unos mangos que habían allí. Perfecto. Y la pregunta es si se puede clasificar como origen laboral o origen común. Sí. Bueno. Pues ya lo he reportado ya como accidente común. Perfecto. Y lo atendió su EPS, no la RL. Sí, mi EPS. Bueno. Me está atendiendo la EPS, ahora estoy por fondo de pensión. Correcto. Entonces vamos a resolverle. Lo que pasa es que ahora pues ya me hicieron la última operación ahora en diciembre y estoy en recuperación. Entonces el médico me dice que ya es la última incapacidad que él me da. Que tengo que pasar con médico laboral. Con medicina laboral, sí señor. Con medicina laboral. Entonces, pues como yo hace más o menos 2 meses me he visto el médico laboral, no me dan cita por el momento otra vez. También me llegó una carta de la aseguradora que me está dando el fondo de pensión, donde me dice pues que tengo que recopilar unos documentos para poder que ellos me valoren, porque ya voy a cumplir los 560 días. 540 días. Eso, 540 días. Entonces pues yo llamé a pedir la cita y me dicen que no me dan cita porque el origen es, ¿cómo se llama? Favorable. No, que usted tiene concepto favorable de recuperación.
Sí, entonces que no tengo derecho a la valoración. Correcto. ¿Usted no lo han remitido para calificación de pérdida de capacidad laboral? No, todavía no. Pero todavía está incapacitado. Sí, estoy incapacitado en el momento todavía. Bueno, perfecto. Va a cumplir próximamente 540 días de incapacidad. Hasta el 16 de este mes tengo incapacidad. Correcto, 16 de abril. Y su pregunta concreta, ¿cuál es, don Ángel Correa, Ángel Cerón? Sí, la pregunta sería, pues, si se puede cambiar ese dictamen que di primero, y la otra sería, pues, si tengo derecho a la calificación o no, o me devuelven a la EPS otra vez. Bueno, correcto. Sus preguntas son si hay lugar a que lo califiquen, y la segunda, si se puede o no cambiar el origen con el que entró usted a ser atendido por una IPS. Sí. Bueno, vamos a colgar el teléfono, don Ángel Cerón, para que otras personas que lo tengan a bien se comuniquen con nosotros y vamos a responderle a usted allí, en vivo y en directo, porque la situación presentada con usted puede también ser la misma de otras personas. Sale o termina su jornada laboral, se queda en la empresa, frente a la empresa hay un árbol, un palo de mango para ser más concreto, y se sube al mismo, lamentablemente resbala, cae y se afecta los miembros inferiores. Bueno, vamos a acumular la otra llamada y ya vamos con el amigo Ángel Cerón nuevamente. Televidente en línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. Lo llamaba de acá de Cali para una inquietud. Sí, señor, ¿cuál es su nombre? Libardo Riascos. Don Libardo Riascos, ¿cuál es la inquietud, don Libardo? Es que tengo un hijo que lleva 13 años en la empresa. Sí, señor. Y él está dudoso de ese cambio de este porvenir a Colpensiones, con esa duda de que ahora usted mismo está enterado que por medio de Duque va a haber unos cambios y no se sabe, y él no sabe si de todas maneras trasladarse a Colpensiones o quedarse en porvenir. ¿Qué edad tiene su hijo? Él tiene 35 años. 35 años. ¿Y está en este momentico en qué fondo? ¿En Colpensiones? ¿Porvenir? En porvenir. Está en Porvenir. Y le han dado una cita, porque ahora hay citas para dos lados. Una cita primero en porvenir y otra cita en Colpensiones. Correcto. Y entonces, para él, seguro, para definir a qué lado él se puede trasladar, y pues a mí me parece mejor Colpensiones, pero ahora con los cambios que va a haber, no sé si es mejor que él se quede ahí o siga con porvenir, ¿no? ¿Cuánto es el salario promedio de su hijo? 1.200.000. 1.200.000 pesos, correcto. Y en este momentico tiene solamente cotizadas las semanas con esa empresa, 13 años. Sí, señor. Bueno, o sea que estamos hablando de más o menos, tiene 670 semanas aproximadamente. Sí, señor. Correcto. ¿Tiene estabilidad por lo menos su hijo en el trabajo? Sí, estabilidad, y en el momento tiene un accidente de trabajo que sí es, él lo trasladaron a un trabajo más que no puede elaborar, como le dijera yo, hacer fuerza en la mano. Sí. Entonces él lo trasladaron a un trabajo que no puede hacer fuerza, pues, en ventas. ¿Está reubicado? Está reubicado. Inclusive está en este momento con unos papeles de ARL, ¿cómo es que se nombra? ARLP. Y Colpensiones que es Sur, y el seguro que es Sura, esperando una respuesta o a ver si mandan a Bogotá esos papeles para definir la situación de él, ¿no? Bueno, lo cierto es que fue un accidente de trabajo el que él tuvo, ¿no? Sí. Y le está atendiendo la ARL. Eso, ajá, sí. Correcto. Y la pregunta es si se puede trasladar o no. Eso, porque como pues ahora se oye en las noticias que va a haber unos cambios, no sé si conviene quedarse ahí o trasladarse a Colpensiones. Bueno, vamos entonces a resolverle a usted, no sin antes agradecerle que se haya comunicado con nosotros, don Libardo Riascos, cuelga la línea, permite que otras personas se comuniquen y rápidamente le contestamos a quien le precedió en la llamada, el señor Ángel Cerón. Ángel Cerón
dice que se accidentó desde diciembre 7 del año 2017, va a cumplir 540 días de incapacidad. Él pregunta si tiene derecho, 1, a que lo remitan para calificación, 2, si él puede cambiar el origen de la patología o del accidente, porque él lo entró por común y él considera que debió ser accidente laboral porque hacía media hora había terminado su jornada y se trepó a un palo de mango con tan mala suerte que cayó y se fracturó ambas piernas. La pregunta es, ¿puedo cambiarlo? O sea, ya no es cuestión de cambiar o no cambiar el ingreso o el origen, porque no cabe la menor duda que si usted terminó su jornada laboral y usted ya había salido de la empresa, se fue a un palo de mango que está enfrente y se accidenta, eso es un accidente de origen común, no es accidente laboral. Distinto es que usted terminara su jornada laboral y su jefe o cualquier superior jerárquico le dijera a usted, bájeme unos mangos, por favor, bájeme unos mangos. En ese evento usted puede considerarlo como un accidente de trabajo porque es una orden que le está dando a usted, su jefe, así sea el dueño o el que está en representación de ese dueño con un cargo de mando. De lo contrario, no. En otros países hemos dicho se maneja el accidente itineri o accidente de trayecto. Si pudiéramos aplicar esta figura de accidente de trayecto como aquel que se produce desde la casa al trabajo o del trabajo a la casa, eso es cuando la persona va inequívocamente hacia el trabajo o inequívocamente hacia la casa. Aquí podemos decir que hubo un desvío, un entretenimiento, donde el amigo Ángel Cerón se sube a un palo de mango, va a tumbar unos mangos de manera voluntaria. Ya usted no estaba por órdenes o por cuenta del empleador, el tiempo era suyo, en ese momento usted podía hacer lo que quisiera. Así estuviese fuera de la empresa, allí a 1 metro de la empresa, ya usted salió de la empresa. Distinto, repito, es que le dan la orden. Luego, si usted entró como origen común, el empleador no reportó el accidente, no hay nada que hacer, porque si lo hubiese reportado, tampoco podemos decir que se trata de un accidente de trabajo. No clasifica. Hay que mirar, don Ángel Cerón, el artículo 3º y el artículo 4º, específicamente ese artículo 4º, ley 1562, artículo 4º, ley 1562. Se entiende como accidente de trabajo y ahí le especifican qué es un accidente de trabajo. Y la situación suya no encuadra dentro de lo que ese artículo 4º de la ley 1562 define como un accidente de trabajo. Para entrar a resolver una parte de la pregunta. La otra pregunta que usted me hace es, ¿pueden remitirme para calificación? Por supuesto. ¿Quién ordena? Su médico especialista, el que lo está tratando a usted. Desde el momento de su accidente hasta ahorita, hay un médico que le ha hecho todo tipo de tratamientos. Ese es el médico. Usted decía, él envió concepto favorable de rehabilitación. Si envió concepto favorable de rehabilitación es porque usted va a continuar con unas terapias. Pero si él emite concepto no favorable de rehabilitación, lo que hace es remitirlo para que usted sea objeto de una experticia, sea objeto de una valoración por parte de la misma EPS, por parte del Fondo de Pensiones, por parte de la Junta Regional, por parte de la Junta Nacional, en cualquiera de esas circunstancias y en ese orden, para que le digan cuánto fue la pérdida de capacidad laboral. Esto es, repito, si hay un concepto desfavorable. ¿Qué es concepto desfavorable de rehabilitación? Es cuando el médico que está conociendo su caso, presumimos que es el traumatólogo, dice, ya hice todo lo posible por aliviarle el problema de salud al amigo Ángel Cerón y fue imposible, no pudimos recuperarlo, lo remito para que lo califiquen. Eso es remisión para calificación cuando se emite concepto no favorable de rehabilitación, por ese lado. Entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando se acaban todas las etapas que tiene establecido el plan obligatorio de salud, todas esas etapas que inician con la prevención,
el fomento, la atención, los exámenes, el diagnóstico, los medicamentos, la cita con especialistas, las intervenciones quirúrgicas, el seguimiento, los equipos ortopédicos, la terapia. Cuando acaban con todo ese procedimiento, se dice, ya no pudimos hacer nada más, califíquenlo. Y la calificación va a determinar el grado de pérdida de capacidad laboral. Y el grado de pérdida de capacidad laboral va a determinar si hay lugar a una pensión, si pierde más de un 50%, según el artículo 38, 50 o más, artículo 38, ley 100, y si hay densidad de semanas. Presumimos que hay densidad de semanas porque desde que usted se asientó, e incluso desde antes, han venido haciéndole aporte al sistema de seguridad social integral. Luego las semanas, aseguramos plenamente que están allí, intactas, son suficientes las que exige el artículo 39. Ya hay que esperar es la calificación para determinar si hay pensión, porque no podemos hablar de indemnización porque el accidente fue de origen común. Si hablamos de accidente de origen laboral, hablamos de una indemnización si la calificación es inferior a un 50%. Ojo con lo que estamos diciendo. Al amigo Ángel Cerón, mucha paciencia, esperemos que todo termine con un buen desenlace y que puedan asegurarle las prestaciones que el sistema ha establecido. Finalmente, para el amigo Libardo Riascos, tiene un hijo, 13 años trabajando en una empresa, al parecer también tuvo un accidente de trabajo, está pendiente de que lo valoren, devenga 1.200.000 pesos y nos pregunta, ojo, ¿me quedo en Colpensiones o me traslado a un fondo privado? Porque se escuchan rumores de que se va a cambiar el sistema. Eso no le ponga la menor duda. Y cuando dicen vamos a cambiar el sistema, no esperen nada bueno de estos políticos, absolutamente nada bueno, porque en los últimos años, el presidente que tuvo en el poder los anteriores 8 años a este que salió, al señor Juan Manuel Santos, hizo o expidió una serie de normas que fueron en detrimento del poder adquisitivo de los colombianos, de todos los trabajadores, de todos los pensionados en Colombia. Fueron en contra de los ingresos, mermó el ingreso de los trabajadores. Por eso, aquí citamos siempre Ley 789, Ley 100, la misma Ley 797 y, ¿por qué no?, el fatídico Acto Legislativo 01 del año 2005. Todos ellos van en contra. Si me preguntan a mí, yo le digo, si su hijo gana más de 1 millón de pesos, quédese en Colpensiones. Si su hijo gana un mínimo, quédese en un fondo privado. Esa es la decisión que hay que tomar, tienen sus pros y sus contras, el tiempo no nos alcanza para explicarle cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero mañana, Dios mediante, vamos a estar aquí de tal suerte, don Libardo Riascos, que si mañana nos llaman, podemos ampliarle un poco esta noticia o esta información que usted ha requerido de Tablero Jurídico. A todos nuestros televidentes, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy y los invitamos para mañana en punto de las 3. No se olviden compartir el conocimiento, socializarlo. Este programa queda allí en las redes sociales, especialmente en YouTube, y es repetido a las 11 de la noche. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.